Ella era el rostro que detenía países enteros, la mujer cuyas lágrimas en pantalla hacían llorar a millones, la reina absoluta del melodrama latino. Y de pronto, sin despedida, sin comunicado, sin una última entrevista, Adela Noriega desapareció. No hubo escándalo público, no hubo caída artística, no hubo explicación creíble. Simplemente dejó de existir para el mundo. Más de 15 años sin una sola aparición confirmada, sin videos, sin fotografías claras, sin una voz que dijera, sentido clásico, no perseguía titulares ni escándalos. Su mayor impulso era encontrar estabilidad en medio del caos, y por eso su silencio nunca fue ausencia, fue estrategia. Aprendió muy joven que el mundo podía ser impredecible y que la mejor forma de sobrevivir era adaptarse sin hacer ruido, aceptar sin discutir y guardar lo que dolía en un lugar profundo donde nadie más pudiera tocarlo. Esa niña que perdió a su padre, que creció demasiado rápido y que fue empujada a la fama, sin haber terminado de construirse por dentro, desarrolló un instinto de supervivencia tan fino que terminó definiendo toda su vida adulta. Porque cuando alguien crece entre pérdidas tempranas y afectos frágiles, no aprende a exigir, aprende a aguantar. Y ese aprendizaje silencioso es el que más adelante hará que confunda protección con poder, cuidado con control y estabilidad con dependencia. Guarda bien este punto, porque aquí nace todo, no en un palacio, no en un hospital, no en un escándalo político, sino en una infancia marcada por ausencias y en una joven que entendió demasiado pronto que, a veces, callar es la única manera de seguir adelante. Desde este momento empieza a formarse la mujer que más tarde tomará decisiones extremas sin hacer ruido, la misma que preferirá desaparecer antes que provocar una tormenta. Y es precisamente este perfil emocional, forjado en la fragilidad y el silencio, el que prepara el terreno para lo que viene después, cuando el poder se acerque, no como amenaza abierta, sino como promesa de orden, protección y hogar. Cuando Adela ya era un rostro reconocido en la pantalla, el mundo que la rodeaba empezó. Y principios de los 90, la televisión no era solo entretenimiento. Como si ya entendiera que en ese universo, la visibilidad excesiva podía convertirse en una amenaza. Y fue precisamente ese perfil, frágil por fuera, pero profundamente resistente por dentro, el que comenzó a llamar la atención de un poder que no se enamora solo de la belleza, sino de aquello que puede moldear, de lo que no pregunta demasiado, de lo que busca protección antes que protagonismo. En 1988, México cambió de rumbo político y llegó a la presidencia Carlos Salinas de Gortari, inaugurando una etapa marcada por el control silencioso y las decisiones tomadas lejos del escrutinio público. Al mismo tiempo, Adela tenía apenas 19 años, y ya era vista por millones como el símbolo de la inocencia mexicana. La joven que sufría en silencio frente a la cámara y que parecía cargar con el dolor del país entero en cada escena. Esa imagen importaba, porque el poder también se alimenta de símbolos, y una actriz que representaba pureza, vulnerabilidad y entrega absoluta resultaba peligrosamente perfecta. Los rumores comenzaron como siempre empiezan estas historias, en voz baja, en pasillos cerrados, en camerinos con espejos manchados y en reuniones donde los nombres importantes solo se pronuncian cuando la música está alta. Se hablaba de encuentros discretos, de invitaciones que no eran exactamente invitaciones, de una cercanía que no podía ser leída como un romance común, porque la asimetría era brutal de un lado, una joven actriz emocionalmente marcada por pérdidas tempranas, del otro, un hombre que representaba estructura, protectolados, sus apariciones públicas más calculadas y su círculo más reducido, como si alguien hubiera activado un protocolo silencioso alrededor de ella. Ya no se trataba solo de una actriz famosa, se trataba de alguien que orbitaba demasiado cerca del centro real del poder, un lugar donde no existen relaciones equilibradas y donde cada gesto tiene consecuencias. Adela, con su tendencia natural a no confrontar y a refugiarse en el silencio, empezó a moverse dentro de esa dinámica sin comprender del protección y orden, sin saber que ese mismo abrigo podía convertirse en jaula, porque cuando el poder se acerca disfrazado de afecto, no levanta la voz, no amenaza, no impone de frente,
simplemente ocupa espacio, se vuelve imprescindible y lentamente redefine tu idea de normalidad. Y así, casi sin darse cuenta, aquella joven que solo quería estabilidad emocional quedó atrapada en una relación profundamente desigual, donde su fragilidad se encontró con una fuerza que no necesitaba explicarse. Este es el punto exacto en el que la historia deja de ser la de una actriz en ascenso y empieza a transformarse en algo mucho más oscuro, porque lo que viene después ya no tiene que ver con fama ni con contratos televisivos, sino con un episodio que cambiará su vida para siempre y que marcará el inicio del silencio definitivo. Todo lo que había sido rumor hasta entonces tomó forma en 1993, el año en que la vida de Adela Noriega dejó de avanzar como una carrera artística y pasó a moverse como una operación de emergencia. Desde fuera, el relato oficial hablaba de oportunidades internacionales, de un salto profesional hacia Miami, de nuevos proyectos, pero detrás de esa narrativa limpia se escondía un episodio que nunca fue aclarado públicamente, y que, según varios periodistas que se atrevieron a tocar el tema, ocurrió dentro de un hospital bajo vigilancia inusual, con presencia de escoltas y movimientos que no correspondían a una simple actriz. Allí, en una habitación protegida del mundo, Adela se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, relacionada con un parto o un posparto, cuando apareció la esposa del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, informada, humillada y furiosa, y lo que siguió no fue un intercambio de palabras, sino una agresión física que obligó a intervenir a los guardias, no para proteger a la primera dama, sino para separar cuerpos y salvar la fachada. No fue un drama privado, fue un choque directo entre poder, celos y silencio. Una escena que no pertenece a un hospital, sino a una guerra palaciega, y lo más importante, no fue el golpe, sino lo que vino después, porque a partir de ese momento el secreto dejó de ser un rumor de pasillo y se convirtió en un problema de Estado. Según estas versiones, había nacido un niño, un hijo que no podía existir dentro de la narrativa oficial, porque Carlos Rodrigo Salinas Noriega creció bajo una identidad cuidadosamente difusa, rodeado de silencios, apareciendo ocasionalmente en entornos controlados, mientras el sistema se encargaba de ensuciar la verdad lo suficiente para que cualquier intento de aclararla quedara enterrado bajo capas de versiones contradictorias. Esa es la técnica perfecta para esconder algo incómodo. No negarlo por completo, sino convertirlo en rumor, en confusión, en terreno resbaladizo, donde nadie puede probar nada. Para Adela, ese fue el punto de no retorno. Su vida dejó de pertenecerle y pasó a organizarse alrededor de una sola prioridad: proteger a ese hijo que oficialmente no existía. El viaje a Miami ya no fue un movimiento estratégico de carrera, fue una salida de emergencia, un exilio íntimo disfrazado de expansión profesional. La única forma de criar a un niño, lejos de los reflectores y de las redacciones mexicanas. Desde ese momento, cada decisión estuvo atravesada por el mismo miedo silencioso. Cualquier palabra de más podía destruirlo todo. Ella, que había aprendido desde niña a callar para sobrevivir, entendió que ahora ese silencio no solo la protegía a ella, sino que se había convertido en un escudo heredado. Ya no era una actriz defendiendo su privacidad, era una madre atrapada en un pacto que nunca firmó, obligada a elegir entre su voz y la seguridad de su hijo. Y así, mientras el público seguía viéndola como la heroína trágica de la televisión, Adela vivía la tragedia más real de todas: aceptar una mentira pública permanente para preservar una verdad privada que jamás podría pronunciarse. Este es el instante exacto en el que la historia deja de ser sentimental y se vuelve estructural, porque el niño no solo heredó sangre, heredó silencio, y Adela comprendió que su futuro ya no estaba en los foros de grabación, sino en construir una vida invisible donde ese secreto pudiera respirar sin cámaras. Desde aquí, todo lo que vendrá después, el dinero, el exilio, la retirada definitiva, nace de este momento, del día en que el poder decidió que ese hijo debía crecer fuera del mundo, y ella aceptó desaparecer para que él pudiera existir. El exilio de Adela Noriega no fue una huida caótica,
ni una escapada impulsiva, fue una retirada quirúrgica, cuidadosamente disfrazada de expansión profesional. Porque cuando llegó a Miami, ya no estaba persiguiendo nuevos horizontes artísticos, estaba buscando algo mucho más básico, un territorio donde el secreto pudiera sobrevivir sin cámaras, sin reporteros insistentes y sin el eco constante del pasado. En la superficie, el relato hablaba de proyectos internacionales, de nuevas oportunidades. Personas podían desaparecer detrás de empresas, intermediarios y nombres ajenos. Allí empezó la segunda vida de Adela, una existencia sin alfombras rojas, sin entrevistas, sin obligación de sonreírle al mundo, pero también sin libertad real. Las versiones que circularon dentro del medio hablaban de casas adquiridas a través de terceros, de inversiones manejadas por manos invisibles, de un flujo constante de recursos que garantizaba comodidad absoluta a cambio de una sola cosa, discreción total. Porque el exilio no se sostiene solo con distancia, se sostiene con dinero, y ese dinero no era un regalo, era un contrato silencioso. A partir de ese momento, cada aparición pública fue medida, cada proyecto aceptado con cuentagotas, cada temporada de trabajo seguida por largos periodos de desaparición, como si su presencia tuviera que justificarse y su ausencia fuera la verdadera norma, mientras otras actrices construían carreras internacionales llenas de promoción. Adela entraba y salía del foco sin explicaciones, cumplía compromisos mínimos y volvía a desaparecer, siempre regresando al mismo punto, una vida privada blindada alrededor de su hijo. Ese niño crecía lejos del reflector, protegido por rutinas que no se repetían, escuelas discretas, cambios constantes de residencia y un entorno cuidadosamente controlado. No era una vida de pobreza ni de encierro visible, era algo más frío, en una jaula dorada, cómoda, silenciosa, vigilada. Aquí es donde Edad dependía de no llamar la atención. Su infancia transcurrió entre casas amplias y silenciosas, escuelas privadas cuidadosamente elegidas y mudanzas periódicas que evitaban crear raíces demasiado visibles. No faltaba nada material, pero sobraba cautela. Cada amistad era observada, cada entorno evaluado, cada movimiento medido, como si la vida fuera una coreografía diseñada para no dejar rastro. Para Adela, la maternidad no fue solo amor, fue vigilancia permanente. Ella, que había pasado su juventud siendo observada por millones, ahora se convertía en guardiana absoluta de otra vida, filtrando personas, evitando exposiciones innecesarias y levantando una muralla invisible entre su hijo y el pasado que los perseguía. Durante los primeros años, fue ella quien absorbió el peso completo del pacto, quien enfrentó miradas incómodas, rumores persistentes y preguntas que nunca llegaban en voz alta pero flotaban en el ambiente. Callaba, sonreía, lo justo, y regresaba al refugio que había construido, repitiéndose que ese silencio era el precio de la protección. Pero el tiempo no se detiene. Y el niño creció, y con ese crecimiento, el equilibrio comenzó a cambiar. Lo que empezó como una dependencia total, se transformó lentamente en una alianza silenciosa. Él entendió muy pronto que su madre había sacrificado una carrera, una identidad pública y una vida normal para mantenerlo a salvo. Y esa conciencia lo convirtió, casi sin darse cuenta, en su protector. A medida que Adela se retiraba por completo del mundo exterior, él asumía tareas prácticas en gestionar asuntos cotidianos, coordinar movimientos, supervisar inversiones, asegurarse de que nada rompiera la burbuja que los rodeaba. La relación dejó de ser solo madre e hijo, y se volvió un vínculo construido sobre la supervivencia compartida. Dos personas unidas, no solo por sangre, sino por un secreto demasiado grande para cargarlo en soledad. Ella le había enseñado a desaparecer. Ahora, él le ayudaba a mantenerse invisible. La jaula dorada se volvió su hogar. No era una prisión con barrotes visibles. Era una estructura hecha de comodidad, recursos y reglas implícitas. Vivían bien, pero vivían contenidos. No podían improvisar viajes, no podían exponerse, no podían permitirse gestos espontáneos. Cada decisión estaba atravesada por la misma pregunta muda. ¿Esto
Entendía que su mayor logro no era haber sido una estrella, sino haberle dado la oportunidad de crecer lejos del espectáculo que la consumió. Pero esa protección tenía un costo emocional profundo, porque ambos sabían que su paz dependía de que ella nunca volviera del todo, de que la actriz permaneciera enterrada para que la madre pudiera seguir respirando. En ese intercambio silencioso se selló su destino. Ella renunció a ser vista para que él pudiera vivir sin ser perseguido, y él aprendió a sostener esa renuncia como parte natural de su existencia. Así, madre e hijo construyeron una normalidad extraña, frágil, sostenida por acuerdos invisibles y por la certeza de que cualquier ruptura podría traer consecuencias irreversibles. Y mientras el mundo seguía preguntándose por la actriz desaparecida, ellos habitaban su propia versión de la realidad, una donde el amor estaba mezclado con miedo, la estabilidad con encierro y la libertad con silencio, preparando sin saberlo el terreno para la etapa final. Cuando el paso del tiempo empiece a debilitar los pactos y Adela tome la decisión definitiva de borrarse por completo del escenario público. Con el paso del tiempo, la pregunta empezó a flotar con más fuerza que cualquier rumor. ¿Por qué Adela Noriega nunca regresó? Ni siquiera para una aparición especial, una entrevista controlada o un proyecto cuidadosamente elegido. La industria la esperaba, el público la recordaba con cariño, nostalgia de quienes crecieron viéndola. Pero su legado real es otro. Demostrar que, a veces, una desaparición meticulosamente organizada. Adela Noriega no abandonó la fama porque quisiera una vida tranquila. La abandonó porque entendió cómo funciona el poder cuando te acercas demasiado y eligió sobrevivir. El silencio fue su última actuación, la más larga y la más perfecta. Una interpretación sostenida durante décadas, donde cada día, lejos de las cámaras, es parte del mismo papel en proteger a su hijo, preservar el secreto y aceptar que algunas historias no se cierran con un final feliz, sino con una ausencia permanente. Al final, la historia de Adela Noriega no se cierra con un comunicado oficial, ni con una última alfombra roja, ni con una entrevista reveladora frente a las cámaras. Se cierra con algo mucho más inquietante, un silencio sostenido durante décadas, un silencio que no nació del cansancio ni del capricho, sino de una decisión tomada bajo presión, miedo y amor maternal. Mientras el público sigue preguntándose dónde está, por qué nunca volvió, y qué fue realmente de ella, Adela vive fuera del tiempo del espectáculo, lejos de los reflectores que alguna vez la hicieron inmortal, protegida por una vida diseñada para no dejar huella. No hay fotografías recientes confirmadas, no hay declaraciones, no hay intentos de limpiar su nombre. Solo rastros indirectos y rumores que nunca llegan a convertirse en verdad oficial. Y es que ella entendió algo que muy pocos comprenden. A la fama no protege, expone. Y cuando esa exposición amenaza con arrastrar a alguien más, cuando el riesgo ya no es solo personal sino hereditario, la elección deja de ser artística y se vuelve biológica. Proteger al hijo se convierte en prioridad absoluta. No hubo retiro formal, porque un retiro exige explicaciones, y las explicaciones abren grietas. Adela eligió otro camino, el del borrado progresivo. Permitir que su imagen quedara congelada en el pasado, que el mito permaneciera intacto, y que la memoria colectiva se aferrara a la mujer joven que todos recuerdan. Porque mientras no exista un presente público, no hay interrogatorio posible. Renunció a los aplausos, a los homenajes y a la oportunidad de contar su versión, aceptando que otros hablaran por ella, inventaran, exageraran o interpretaran, sin corregirlos, porque ella ganara. En esta historia no hay vencedores claros, hay acuerdos no escritos, hay vidas protegidas a cambio de ausencias prolongadas, hay verdades que vencida por ti. No hubo escándalo final, no hubo caída pública, no hubo decadencia televisada, solo una puerta cerrada a tiempo, una vida protegida del ruido y un hijo que creció lejos de unos reflectores que nunca pidió. La historia de Adela Noriega no es la de un acto. Ahora que conoces la otra cara de esta historia, dime en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió del destino de Adela Noriega, porque tu opinión importa, y quiero leerte. Si este relato te tocó, deja tu like y suscríbete al canal
para no perderte las próximas historias ocultas del espectáculo. Recuerda algo, no todas las desapariciones son accidente, algunas son decisiones tomadas en silencio para poder seguir viviendo. Gracias por quedarte hasta el final, y no olvides compartir este video con alguien que aún crea que las novelas solo existen en la televisión.